Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana del día lunes 7 de julio del 2025. Siendo las 11:02 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de esta mañana titulada La Constitucionalización del Derecho, que va a estar a cargo del doctor Luis Wilfredo Robles Trejo y corresponde a la edición número 41 de los lunes universitarios del programa El mismo Centro Universidad que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Saludamos pues a la participación de nuestros habituales concurrentes que pues son de las 24 regiones del país y también los que nos acompañan desde el exterior. Vamos a dar inicio dando las referencias académicas y profesionales de nuestro expositor. El doctor Wilfredo Robles Trejo es docente ordinario principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo. Actualmente también ocupa el cargo de decano de dicha facultad. A nivel de pregrado es profesor de los cursos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Y a nivel de posgrado dicta los cursos de Epistemología Jurídica, Metodología de la Investigación Jurídica, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Seminario de Ciencia Política y Derechos Humanos. Es también docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo. Se ha desempeñado como director de la unidad de posgrado de la citada facultad entre los años 2015 a 2020, director de la unidad de investigación de la misma entre el 2015 y 2020, director de la Escuela Profesional de Derecho entre los años 2012 y 2014. También se ha desempeñado como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ancash en dos periodos, entre el 2007 al 2008 y 2008 al 2009. Es coautor de los libros Constitución y los Derechos Fundamentales desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el paradigma neoconstitucionalista en la configuración del Estado constitucional, el caso peruano según la Constitución de 1993 y fundamentos de la investigación científica y jurídica, autor del manual Guía Metodológica para la elaboración del proyecto de investigación jurídica, teoría de los derechos fundamentales. Asimismo, también es expositor en eventos académicos con temas relacionados a su especialidad. Entonces, ya sin más, vamos a dar inicio a la conferencia, la que tendrá una duración de 60 minutos, al término de la cual los participantes podrán efectuar las preguntas que consideren necesarias por el lapso de 30 minutos. Entonces, damos inicio ya a la conferencia, dando pase al doctor Wilfredo Robles. Doctor, adelante, por favor. Mm, Muy buenos días. ¿Se me escucha correctamente? Perfecto. Perfecto. Muy buenos días. Ante todo, agradecer al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por la invitación efectuada para poder disertar pues un tema tan importante y trascendental para todos los ordenamientos jurídicos. En ese sentido, va mi agradecimiento a esta institución por permitirme, pues, eh, expresar algunas ideas sobre este tema de la constitucionalización del derecho, que se convierte, pues, en un tema importante en las democracias constitucionales, puesto que este proceso tiene una implicancia sumamente valiosa e importante para dichos ordenamientos. En ese sentido, permítanme expresar que se entiende pues por constitucionalización del derecho a ese proceso de transformación de los ordenamientos jurídicos donde la Constitución asume un papel pues sumamente importante, valioso,
distinto a la forma como se ha ido concibiendo. En ese sentido, vamos a tratar de, en el tiempo que se me está señalando, plantear algunas ideas centrales para poder comprender este proceso de constitucionalización del derecho. En ese sentido, el punto de partida es este estudio, este artículo publicado por Ricardo Guastini a finales de la década de los 90, denominado pues la constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano. Artículo que luego fue publicado en el libro Neoconstitucionalismos, dirigido por Miguel Carbonell en el año 2003. Y ese es el que ha llegado, creo, a ser difundido en nuestro idioma y que ha repercutido, pues, en todos los ordenamientos jurídicos para poder evaluar el grado de constitucionalidad que puedan tener los ordenamientos jurídicos. Eh, Lógicamente, Guastini plantea un conjunto de condiciones, presupuestos, para poder determinar o evaluar si un ordenamiento es o no es constitucionalizado. Y como todo proceso, los procesos tienen grados o intensidades. Y eso es lo que vamos a tratar de, al final, determinar si el caso peruano se trata de un ordenamiento jurídico constitucionalizado a partir de estas premisas dadas por Guastini. Pero habría que determinar en qué contexto se produce este fenómeno de constitucionalización del derecho o de los ordenamientos jurídicos. Este fenómeno se produce pues post Segunda Guerra Mundial, donde la Constitución adopta un sentido distinto al que fue concebido en las etapas anteriores y en las concepciones jurídicas anteriores, como el positivismo. En ese sentido, habrá que evaluar estos grados de intensidad o grados de constitucionalización que puedan tener los ordenamientos jurídicos. Entonces, este es el punto de partida a partir del cual se puede hacer el análisis de los ordenamientos de los ordenamientos jurídicos para determinar su grado de constitucionalización. Y lo segundo es establecer los diversos factores que han contribuido a que se produzca este fenómeno de la constitucionalización. Eso es lo más importante. Analizar, estudiar cuáles son esos factores que han contribuido para que surja este fenómeno de la constitucionalización. Y eso nos conlleva a ver estos cuatro factores que han determinado el surgimiento de este fenómeno de la constitucionalización del derecho. ¿Sí? Vamos, el primer punto, o el primer factor, que es un factor de naturaleza teórica, que implica, pues, que para hablar de constitucionalización del derecho, solo lo podemos hacer si asumimos el surgimiento de un nuevo paradigma jurídico. ¿Sí? Es decir, una nueva forma de entender el derecho, un modelo teórico que nos permita entender lo que es derecho. En consecuencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los ordenamientos jurídicos se transforman a raíz del surgimiento de este nuevo paradigma jurídico llamado pues pospositivismo o no positivismo, y que algunos también lo denominan pues neoconstitucionalismo. Pero vamos a asumir la denominación utilizada por Manuel Atienza o la Escuela de Alicante, que asume pues la denominación de pospositivismo o un constitucionalismo pospositivista. Porque el término neoconstitucionalismo hay toda una discusión, incluso pues el nombre que no hay un neoconstitucionalismo, sino neoconstitucionalismo, tal como lo afirma pues Carbonell, ¿no? En ese sentido, si aceptamos el surgimiento de este nuevo paradigma, de este nuevo modelo de estudiar, de entender, de, de interpretar, de aplicar el derecho, esto nos debe llevar a dos cuestiones. Uno, entender algunos aspectos de este nuevo paradigma, como por ejemplo, qué ha cambiado el derecho en los estados constitucionales, cuál es la concepción que se utiliza
del derecho en este tipo de estados, son los criterios de interpretación, de aplicación del derecho, cuál es la función que tiene el juez, o el rol del juez. Eso por un lado, pero todo eso no sería posible hablar o explicar si es que no partimos por reconocer que el modelo anterior, porque un paradigma surge en términos de Thomas Kuhn cuando el paradigma anterior es insuficiente o limitado para poder explicar los problemas que presenta las nuevas realidades. En este caso, los problemas que presenta el Estado constitucional. En ese sentido, el positivismo, tal como lo señala Joseph Aguiló, es insuficiente para poder explicar estos problemas que presenta el Estado constitucional. ¿Sí? Problemas como, por ejemplo, el tema de la relación derecho-moral, el tema de los derechos fundamentales, son aspectos que el positivismo no puede dar cuenta o no puede resolver esos problemas. Por eso se convierte en insuficiente y limitado. Por eso la necesidad de hablar de un nuevo paradigma. En ese sentido, hablar de ese nuevo paradigma nos debe de llevar a lo siguiente. ¿Qué ha cambiado en la concepción del derecho? Porque hablar de un nuevo paradigma implica hablar de cosas nuevas que el modelo anterior no lo concebía. Y eso sucede cuando se habla de la concepción del derecho. Para el positivismo, los seguidores definían o entendían pues que el derecho era básicamente pues un conjunto de normas emanadas por la autoridad, por una autoridad legítima y destinados a regular conductas, ¿sí? Básicamente lo que podríamos decir que el derecho conjunto de normas o reglas. Pero para el pospositivismo el derecho va más allá de las normas, ¿sí? El derecho es también principios, valores. En consecuencia, el derecho no solo está conformado por reglas, sino también por principios y valores. Es decir, no solo tiene un valor, no solo tiene una naturaleza normativa o autoritativa, sino que también tiene una naturaleza axiológica, que se compone de estos principios y valores constitucionales y y no es que algunos, sino que también agregan un tercer elemento que es el elemento de corrección. ¿Sí? Eso es lo que ha cambiado en el derecho. Por lo tanto, hoy día se entiende al derecho como reglas y principios, que es la tesis que planteó Working a partir de ese debate pues, con Hart, ¿no? ¿Qué más ha cambiado en el derecho? El derecho se ha vuelto más complejo. Cuando uno entiende el derecho solamente a partir de reglas, entiende que la solución a los casos están en las reglas. Hay una única respuesta que el operador encuentra a esos problemas y esa solución está en las reglas. Y a eso es lo que se denomina pues, los famosos casos fáciles. A casos donde el juez, el operador, encuentra la solución en la regla. Pero el derecho no solo es eso. El derecho se ha vuelto más complejo porque también encuentra casos difíciles cuya solución no la encontramos en las reglas. Por lo tanto, para dar solución a esos casos difíciles, hay que acudir a estos principios y valores que se constituyen en pautas de interpretación para encontrar estas normas subyacentes y dar solución a esos casos. ¿Qué más ha cambiado? Un tercer aspecto que podemos identificar que ha cambiado es el tema, pues, de la interpretación. La interpretación en el positivismo está basado, pues, en una interpretación, mm, llamémoslo exegética, literal, donde la concepción de la interpretación que prima es esa concepción originalista. Vale lo que ha dicho el legislador, vale lo que ha dicho quizás el propio constituyente, pero también el derecho
cambia, evoluciona, es dinámico. Por lo tanto, ese tipo de interpretaciones formales, exegéticas, literales, originalistas, no tiene espacio para estos cambios, para esta dinamicidad. Por eso que la forma de interpretar en el pospositivismo está relacionado a una interpretación extensiva, contextualizada, evolutiva, dinámica. En consecuencia, se utiliza pues todos estos aspectos que se van a producir en la sociedad, estos cambios, para ser interpretados a la luz de esta interpretación contextual, evolutiva. Cambia entonces el sentido de interpretar. Ya no hacemos solo una interpretación exegética o literal, sino una interpretación amplia, una interpretación extensiva, ¿sí? Y eso implica pues un cambio del rol o de la posición que van a tener los jueces. De este juez formalista, positivista, normativista, que utiliza las reglas para dar solución a sus casos, se da paso en el pospositivismo a un juez dinámico, a un juez eh, que en la doctrina también se le conoce como, o desarrolla pues este activismo judicial. Este juez no es un juez pues ceñido a estas reglas, sino es un juez que se basa en hacer esta interpretación de estos principios y valores y como tal va a realizar una interpretación acorde a estos principios y valores, a estos principios y valores constitucionales. Entonces, si hay una interpretación que varía el papel o el rol del juez, de ser un juez pétreo, un juez boca de la ley en términos de Montesquieu, se pasa a un juez dinámico, a un juez pues, eh, que utiliza pues, los distintos métodos de interpretación de forma extensiva, progresiva, para dar concretización a estos principios y valores. A eso sería pues lo que se conoce como el famoso juez Hércules, ¿no? El que todo lo puede. Pero una pequeña atingencia a ese aspecto. El juez del pospositivismo, el juez del Estado constitucional, no es un juez, pues, si bien es cierto, debido a este activismo judicial, tiene una discrecionalidad. Esta discrecionalidad no implica arbitrariedad, porque en el Estado constitucional se rige por principios y hay un principio de interdicción de la arbitrariedad, que establece que está proscrito, que está prohibido decisiones subjetivas, antojadizas, unilaterales. Por lo tanto, la única forma para garantizar una decisión justa, objetiva, razonable, racional, es bajo pues el estándar o la garantía de la motivación. Por lo tanto, no existe este famoso exceso de discrecionalidad que pueda conllevar pues a la arbitrariedad, ¿no? Entonces, justamente es esta garantía de la motivación la que limita este ejercicio de discrecionalidad que tienen los jueces en el Estado constitucional. Y finalmente, siguiendo esa misma lógica sobre los cambios que ha generado el surgimiento de este nuevo paradigma pospositivista, es pues la aplicación del derecho. Si en el positivismo regían las reglas, exigía la interpretación exegética, el juez era formalista, aplicador de la norma, la única forma para poder aplicar eso frente a normas que tienen una estructura definida, completa, como son pues las reglas, la única forma de poder aplicar ello es mediante la subsunción, mediante este razonamiento lógico deductivo. ¿Sí? Lo que hace el operador es básicamente adecuar el hecho fáctico al tipo normativo. Aquel que mata, aquel que mata a otro será penado con pena privativa de libertad de tantos años. Lo que hace el operador es justamente adecuar si ese hecho fáctico se adecua o no al tipo normativo regulado y establecer la consecuencia. Ese fenómeno cambia porque en el Estado constitucional, como hemos mencionado, también está compuesto por principios. Y cuando surgen conflictos a nivel de principios, la subsunción
no es válida. Por lo tanto, surge la necesidad que para dar solución a estos problemas de naturaleza o de conflictos de valores, de principios o de derechos fundamentales, el único método que nos permite dar solución a ellos es el de la ponderación. Entonces, esos aspectos ha cambiado debido pues al surgimiento de este nuevo paradigma llamado pospositivista. Segundo, segundo factor que ha contribuido a este fenómeno de constitucionalización, y es uno de naturaleza jurídica, que es el cambio en los sistemas jurídicos. Es decir, pasamos de un estado legal a un estado constitucional. Pasamos de este famoso imperio de la ley al imperio de la Constitución. ¿Y qué cambios ha traído el paso del estado legal al estado constitucional? Uno, un cambio importante que hay que tener en cuenta es el cambio de concepción de la Constitución. En el estado legal, la concepción de constitución que se manejaba era una concepción política de la Constitución. O sea, se consideraba que la Constitución era una norma política, era una norma declarativa, eh, no tenía pues un efecto, una vinculatoriedad de manera directa, de ahí que algunos podrían considerar pues que la Constitución era un mero documento político destinado básicamente a regular el poder, pero que no podía vincular a los poderes públicos ni a los particulares. Y eso pues no tiene sentido en el Estado constitucional, porque en el Estado constitucional la Constitución tiene carácter vinculante, es de carácter obligatorio, vincula a todos los poderes públicos, vincula a todos los particulares. Es lo que, como en el caso Lizama Puelles, el Tribunal Constitucional señalaría que se trata, el paso del Estado legal al Estado constitucional ha significado el cambio de concepción de constitución, de una concepción política a una concepción eminentemente jurídica. En consecuencia, ya la Constitución deja de ser un documento eminentemente político, programático, declarativo, para convertirse en una auténtica norma jurídica que puede llegar a determinar incluso la validez de las normas del ordenamiento jurídico. En ese sentido, las normas en el Estado constitucional tienen que darse conforme pues, a la Constitución, ya que se constituye pues, en parámetro de validez del derecho. Segundo cambio, la concepción sobre los derechos fundamentales. En el Estado legal, mm, los derechos son concebidos como meras declaraciones. Los derechos solo tienen sentido en la medida que se concretice en la ley. ¿Sí? Eso cambia en el Estado constitucional, eh, ya que los derechos fundamentales adquieren, se convierten en la parte central. Hay una centralidad de los derechos fundamentales y se convierten en pautas de interpretación, se convierten en pautas de legitimidad de las decisiones de todas las autoridades. Los derechos fundamentales sirven para dar sentido a las normas, para interpretar las normas, para dar legitimidad a las decisiones. Entonces deja de ser ese documento meramente declarativo y es más, en el Estado constitucional los derechos preexisten, incluso tienen pues esta vinculatoriedad o este carácter vinculante hacia todos los poderes públicos y los particulares. Un tercer aspecto que podemos mencionar dentro de estos cambios que se producen en este paso del Estado legal al Estado constitucional es que en el Estado constitucional se produce mm, el ingreso de los principios, como de los principios y valores constitucionales, como normas jurídicas. Por eso que la concepción de constitución que se utiliza es esa concepción de la constitución como norma jurídica,
como norma vinculante, como norma que tiene eficacia. En ese sentido, los principios no se aplican como las reglas, todo o nada. Los principios se aplican como mandatos de optimización, es decir, de acuerdo a las condiciones fácticas y jurídicas viables para aplicar al caso en concreto. En términos de Alexis diríamos pues que todos los principios tienen un peso y un peso movible de acuerdo al caso en concreto que se pueda pues destinar. Eh, en consecuencia, se produce todo un giro eh, argumentativo en el Estado constitucional, dejando de lado pues esta aplicación lógico formalista o la deducción formal de la aplicación de las reglas para dar paso pues a las decisiones debidamente motivadas, racionales. Por lo tanto, los principios no se aplican de forma mecánica o de forma, como señalábamos anteriormente, mediante una concepción, pues, o mediante un método subsuntivo, sino que la aplicación requiere un proceso, requiere todo un uso del método de la ponderación y eso conlleva a que dicha justificación sea una justificación racional, argumentativa. De ahí que se haga uso de la argumentación jurídica como método de aplicación de estos principios. Un cuarto elemento propio de los estados constitucionales o propio de este cambio del sistema legal al sistema constitucional es el uso del control de constitucionalidad. ¿Sí? El control de constitucional se fortalece en el estado constitucional, ya que no solo, si bien es cierto, en el Estado legal también existe este control, pero es un control de constitucionalidad formal. En el Estado legal no solo se evalúa la constitucionalidad formal de las normas, sino también el control sustantivo material. Por lo tanto, son válidas las normas en la medida que sean compatibles no solo con su procedimiento, no solo cuando se respetan los requisitos formales de la validez de las normas. Vale decir, no solo estamos frente a una validez formal que respete el órgano creador de dicha norma, su competencia o su procedimiento, sino que también se evalúa, en este caso, la validez material, ¿sí? Su compatibilidad con los derechos fundamentales, su compatibilidad con los principios constitucionales. Y un quinto elemento clave de este proceso de transformación o cambio del Estado legal al Estado constitucional implica pues la apertura de los ordenamientos de los estados constitucionales, de una apertura hacia el ordenamiento internacional, especialmente los vinculados a la protección de los derechos humanos. En ese sentido, el, el, po- el pospositivismo, a través de los estados constitucionales, lo que hace es incorporar estas normas de los tratados internacionales como parte del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Y esto conduce a que se interprete, cuando se hace esa incorporación a los ordenamientos jurídicos, lo que se hace es que se haga toda interpretación bajo el método de conforme a los tratados de derechos humanos. Y esto porque los propios textos constitucionales van a habilitar determinadas normas. En el caso peruano, la cuarta disposición final y transitoria habilita que se haga ese tipo de interpretación. Por lo tanto, en el Estado constitucional no solo se tiene un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad. Y en este control de convencionalidad se hace un juicio de compatibilidad entre estas normas con los tratados en materia de derechos humanos. Esos serían, pues, identificar estos 5 cambios que se han producido en el tránsito del Estado legal al Estado constitucional. Un tercer factor que ha contribuido a este fenómeno de constitucionalización es el tema de la naturaleza eh, o de la naturaleza del derecho en los estados constitucionales, ¿sí?
qué, qué rasgos presenta pues el derecho en los estados constitucionales. Primero, lo que se ha producido en este tránsito es una complejidad debido pues al uso de lo que hemos visto inicialmente del uso de las reglas y los principios. ¿Sí? En consecuencia, lo que vamos a encontrar dentro de esto es parte de esta complejidad que tengamos nosotros es el tema de los famosos casos difíciles. En el uso de los casos difíciles vemos cómo haciendo uso de los principios es el que se va a tratar de justificar cualquier decisión que se pueda. Porque los principios se van a convertir en pautas interpretativas, en pautas de legitimidad para poder concretizar estos principios y valores constitucionales. Eso es importante porque no entender esta parte de la complejidad a partir de la existencia de los casos fáciles implicaría solamente reconocer que el ordenamiento jurídico está compuesto por casos fáciles que el operador encuentra respuesta en las normas preexistentes. Es decir, hay toda una autoridad que nos permita eh, el derecho basado en ese principio de autoridad encontraría la respuesta a los diversos problemas que se puedan presentar desde la regla. Pero cuando se presentan estos casos difíciles, no vamos a encontrar pues una regla de aplicación directa, sino que al no encontrar una respuesta en estas reglas, hay que hacer uso de estos principios, de estos valores, y para poder concretizar estos principios y valores al caso en concreto, hay que basarnos en estos criterios de interpretación. Y en el tema de los derechos fundamentales hay dos criterios fundamentales que el Estado constitucional utiliza, el pro homine y el pro libertatis. ¿Sí? En el caso del pro homine y el pro libertatis, implica que hay que aplicar la mejor norma, la norma que mejor proteja, que mejor garantice al derecho a la persona. Consecuentemente, la presencia de principios en el ordenamiento jurídico trastoca esa idea básica del positivismo de la famosa jerarquía normativa, porque los principios no se aplican de forma mecánica. Los principios tienen toda una justificación racional, argumentativa, para dar pues sentido a la decisión que se pueda de tomar. Y finalmente, el cuarto componente o factor que ha contribuido al surgimiento de este fenómeno de constitucionalización tiene que ver con la pérdida de la legitimidad basada en la autoridad. El positivismo considera básicamente que el derecho tiene una naturaleza autoritativa, emana de una autoridad, que duda cae. ¿Sí? La ley, el reglamento, una decisión judicial, una jurisprudencia emana de una autoridad competente, una autoridad legitimada, una autoridad donde la Constitución le otorga esa competencia. Pero lo que el positivismo hace es negar o desconocer la naturaleza valorativa o axiológica y correctiva que tiene pues el derecho. No hay, el positivismo no reconoce esta pretensión de corrección que debe de existir, debe tener el derecho. Desconoce o no reconoce esta relación entre derecho y moral, ¿no? Consecuentemente, pues lo que se ha producido es justamente este cuestionamiento a la legitimidad de la autoridad, basado solamente en la autoridad, porque el derecho es más que eso. El derecho tiene elementos axiológicos, valorativos. Esa relación derecho y moral se plasma pues en la justicia, ¿no? Y en la medida que se actúe de esa manera, vamos a entender que hoy día pues una decisión no pasa por solo ser legal. Una decisión o una norma no es válida solo porque respete el procedimiento, porque respeta a la autoridad que está, que tiene esa competencia.
La legitimidad de una norma pasa porque sea compatible con el ordenamiento jurídico. La legitimidad de una, no, de una decisión pasa porque esa decisión no solo haya respetado los aspectos formales, procedimentales, sino que esa decisión sea compatible con estos principios y valores que son básicamente los derechos fundamentales. No es posible admitir una decisión en el Estado constitucional contrario a estos principios y valores, contrario a los derechos fundamentales. Mm, En consecuencia, estos cambios han producido, han generado que se lleve a cabo, pues, o que surja este fenómeno de constitucionalización. En base ya a este contexto, una vez contextualizado los factores que han jugado a favor del surgimiento de este fenómeno de constitucionalización, se ha dado este fenómeno. Y eso ha conllevado a que surja este fenómeno de constitucionalización y tomemos, pues, para hacer este estudio, este análisis, las condiciones o presupuestos que Guastini ha planteado para que estos ordenamientos sean denominados, pues, constitucionalizados. Él establece siete presupuestos o condiciones que han sido desarrollados en ese su artículo publicado, pues, a finales del año 90 y que se encuentra pues en estos textos en el texto de Carbonell del año 2003, ¿no? Neoconstitucionalismo. Brevemente, porque lo que ha hecho es estas condiciones, estos presupuestos o condiciones, es básicamente tener en consideración todas estas condiciones o factores que acabamos de ver. Lógicamente agrega algunos otros aspectos. Primero, lo que él establece es que para que un ordenamiento jurídico sea constitucionalizado, uno de los factores claves es el tema de la rigidez constitucional. Y el tema de la rigidez constitucional pasa por que exista, que exista dentro del texto constitucional un procedimiento agravado que haga difícilmente que esa constitución sea reformada. ¿Sí? Y lógicamente esto implica que solo este principio de rigidez constitucional solo se puede dar en constituciones escritas. No es posible hablar de rigidez constitucional en constituciones flexibles o en constituciones constitucionarias, ¿no? Este tema de la flexibilidad del texto constitucional no es viable, no es posible acá. En las constituciones escritas se da este principio de rigidez porque establece un procedimiento agravado, un procedimiento de difícil reforma. Sin este procedimiento, el texto constitucional sería fácilmente reformable y no tendría esa vocación de permanencia que exige que los textos constitucionales tengan. Un segundo aspecto respecto a esta rigidez constitucional tiene que ver con que el propio texto constitucional señala algunos aspectos claves, como por ejemplo, órgano encargado de llevar a cabo esta reforma constitucional. En el caso peruano, el 206 establece que ese órgano encargado de hacer esta reforma constitucional es el Parlamento. ¿Eh? ¿Qué más te señala? El procedimiento. ¿Cómo se debe de llevar a cabo la reforma constitucional? ¿No? En nuestro caso, 2 legislaturas o una legislatura más referéndum. ¿Qué más? Se establecen los contenidos, qué se puede reformar y qué no se puede reformar. En ese sentido, hay constituciones que establecen cláusulas pétreas, que son básicamente contenidos que no pueden ser reformadas ni siquiera por el propio constituyente, que es el creador de los textos constitucionales. Con mayor razón, impedidos al poder de reforma, al legislador, para que pueda reformar, ¿no? Ejemplo de esto son la constitución alemana, la italiana, que establecen que no pueden ser reformadas su forma de gobierno. Lógicamente, este tiene un sentido histórico, ¿no? En el caso nuestro no tenemos
esas cláusulas pétreas, pero sí tenemos límites implícitos que nos permite interpretar o entender qué cosas no se pueden reformar, ¿no? Como por ejemplo, no puede estar sujeto a tema de reforma constitucional los derechos fundamentales, ¿no? Es un punto clave. Entonces, eso es un primer aspecto que él señala, que para que un ordenamiento jurídico sea constitucionalizado, tiene que tener esta exigencia, esta garantía de la rigidez constitucional. Un segundo aspecto tiene que ver con la garantía de la jurisdicción constitucional, es decir, que exista un órgano jurisdiccional que controle la constitucionalidad, que exista un órgano de control de constitucionalidad que vele por el respeto, la garantía, el contenido de la Constitución. Lógicamente, estamos hablando del Tribunal Constitucional y en general quiero de los jueces constitucionales, pero porque los jueces ordinarios, al ver temas constitucionales, se convierten en jueces constitucionales. Por lo tanto, esta garantía jurisdiccional de la Constitución no solo tiene que ver con la existencia de un tribunal constitucional o corte constitucional, ese es un tema de ingeniería constitucional, sino tiene que ver que exista un órgano que se enmarque en garantizar la supremacía constitucional a través de los procesos constitucionales orgánicos y la plena vigencia de los derechos fundamentales a través de estas garantías, eh, de estos procesos constitucionales de la libertad, ¿no? Llámese habeas corpus, amparo, dato, cumplimiento. Entonces, la existencia de estos, cualquiera sea el nombre, lo que importa son las competencias, va a permitir cumplir con esta exigencia de la garantía jurisdiccional de la Constitución. Un tercer presupuesto es el que es propio ya del cambio de concepción de constitución, ¿no? Señalamos anteriormente que se cambia de concepción de constitución, se pasa de una concepción meramente política, declarativa, a una concepción eminentemente jurídica. La constitución tiene fuerza vinculante, la constitución tiene un carácter normativo, la constitución tiene fuerza normativa. En ese sentido, sus disposiciones son aplicables y son vinculantes a todos los poderes públicos y particulares. Como dice el tribunal, tiene eficacia horizontal y vertical. Un cuarto presupuesto tiene que ver con la interpretación de las leyes conforme a la Constitución. ¿Sí? Eh, ¿Esto qué implica? Esto implica dar una lectura constitucional a las normas infraconstitucionales. El Código Penal, el Código Civil, tiene que ser interpretado a la luz de la Constitución. ¿Sí? Cuando una norma aparenta un nivel de inconstitucionalidad, no, el primer mecanismo no es plantear la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es el último recurso que se pueda utilizar. Lo que se tiene que hacer aquí es hacer una interpretación acorde a la Constitución. ¿Sí? ¿Y qué implica dar una lectura constitucional? Interpretar ese texto normativo a la luz de la Constitución. ¿Sí? Eh, este caso emblemático que hemos tenido en el caso a partir de los casos de Óscar Ugarteche, Susel Paredes, sobre matrimonio homosexual, implica que el impedimento, por ejemplo, al reconocimiento de esto no está en la Constitución, sino está en una norma legal. Es el Código Civil el que prohíbe este tipo de matrimonios. ¿Sí? El matrimonio, según el Código Civil, es la unión de un varón y una mujer. Pero una lectura constitucional de ese artículo, para salvar la constitucionalidad de ese artículo, porque es pues interpretarlo a la luz que establece pues el artículo 2.2 de la Constitución, que ninguna persona puede ser discriminada por razón de sexo. Y a su vez hacer una interpretación conforme a los tratados en materia de derechos humanos. ¿Sí? Esto aplicando la cuarta disposición final y transitoria y aplicando también criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Para este caso típico, caso Atala Rifo, ¿no? Que te permite hacer una interpretación versus Chiles, que te permite hacer una interpretación acorde a los tratados en materia de derechos humanos. También parte de ello es esta sobreinterpretación constitucional. Es lógico, como hemos estado ya señalando en los factores, eh, la interpretación exegética, literal, propio del positivismo, propio del juez formalista, del juez normativista, del juez boca de la ley, da paso a una interpretación axiológica, amplia, progresiva, no limitativa. Y esto se da especialmente cuando se va a discutir derechos fundamentales. Esta postura también lo ha asumido el Tribunal Constitucional en la y eso lo pueden encontrar en la sentencia sobre el caso Anicama o Lizama Puelles, donde ha señalado que la interpretación no debe ser, lo que señala es que toda interpretación restrictiva, limitativa, es una interpretación inconstitucional. Por lo tanto, debe prevalecer una interpretación amplia, progresiva, no limitativa, no restrictiva. Y si a ello le agregamos los parámetros que la Corte Interamericana ha establecido, como son los principios pro omni y pro libertatis. Con todo ello se da todo un conjunto de mecanismos de interpretación más amplia a favor de la protección de los derechos fundamentales. Eh, Otro de los presupuestos, el sexto presupuesto, tiene que ver con la aplicación directa de las normas constitucionales. Si la Constitución es norma jurídica, claro, pero es una norma jurídica peculiar, particular, por varias razones, ¿no? Mencionemos dos. Una, por su origen. Las normas constitucionales emanan de un poder constituyente, a diferencia de las normas ordinarias o las reglas que emanan de un poder constituido, en este caso el Parlamento. Por eso es una norma jurídica peculiar. Por su contenido, las normas constitucionales regulan dos cosas puntuales. Regulan la organización del poder, las relaciones de poder, las competencias de poder en la parte orgánica, y por otro lado regulan derechos y libertades, y eso no lo hace ninguna regla, ninguna norma jurídica ordinaria. Eso solo lo hacen las normas constitucionales. Y un tercero, agreguemos ahí, tiene que ver con los criterios de validez, o que la Constitución se convierte en parámetro de validez de las normas. Como hemos señalado, no solo de validez formal. Las normas constitucionales no solo evalúan si la norma ha respetado los aspectos formales de la creación normativa, sino lo que le interesa, además, es su compatibilidad con el ordenamiento jurídico, su compatibilidad con estos principios y valores constitucionales. Solo así se puede entender que una norma goza de legalidad, de legitimidad. Por lo tanto, no solo evalúa pues, la parte formal de la norma, sino la parte sustantiva o material que tiene esa norma. Sus normas son aplicables a todas las relaciones jurídicas, porque si no se aplicara, si existiera una disposición constitucional o bien interpretativa, una norma constitucional que no se podría aplicar, la Constitución dejaría de tener sentido. Es decir, volvería a la concepción anterior que era una norma política o declarativa. Pero como estamos en esta concepción de norma jurídica, la Constitución es norma vinculante, obligatoria. ¿Sí? Y esto porque también hay toda una concepción que plantea ello, ¿no? Y finalmente, el séptimo factor que encontramos tiene que ver mm, con la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Esto tiene que ver con el tema de que
si se puede hacer un control o no de las famosas políticas question, si se puede hacer un control de todo ello. Esto al amparo y lo que se parte desde la tesis la constitucionalización del derecho es que en un Estado constitucional no pueden existir zonas exentas de control constitucional, ¿no? Todo es pasible de ser controlado constitucionalmente. Se puede hacer un control constitucional de las decisiones judiciales. Se puede hacer un control constitucional de las disposiciones fiscales. Se puede hacer un control constitucional de las resoluciones administrativas. Entonces, el punto crítico viene cuando uno va a plantear si se puede hacer control sobre los actos políticos. Ahí está el punto de discusión sobre esto. Entonces, el tribunal ha tenido posturas distintas al respecto. Inicialmente aceptaba esta tesis de que no existen zonas exentas de control constitucional, pero ahora ha limitado ese ejercicio al establecimiento de que en este tipo de actos políticos, eh, porque son efectivamente, dice ellos, actos políticos, no se puede ejercer un control constitucional sobre estos actos. Porque al final, según los críticos de esta postura, sería pues al final, si se acepta esta tesis, todo se reduciría al, al gobierno de los jueces. Quien tendría que decidir en última instancia todo esto serían pues los jueces. Y eso de alguna otra manera, de acuerdo a los críticos, afectaría el principio de separación de poderes. En consecuencia, estos son los 7 factores, perdón, 7 presupuestos o condiciones que Guastini plantea para determinar si un ordenamiento jurídico es o no es constitucionalizado. Ahora, eh, hemos señalado al inicio de la exposición que el proceso de constitucionalización del derecho es un proceso de transformación de los ordenamientos jurídicos. Y como todo proceso tiene grados, ¿sí? Tiene intensidades. Por lo tanto, no es cuestión de decir es o no es, o sea, no es como una regla, se cumple o no se cumple, sino son grados, intensidades. Lógicamente hay ordenamientos constitucionales más fuertes, otros menos fuertes, otros débiles. Lo cierto es que Guastini lo que plantea en realidad, ya cuando uno hace un estudio más minucioso, es que dice que los únicos presupuestos o condiciones necesarias para este proceso de constitucionalización son estos dos primeros, la rigidez constitucional y la garantía jurisdiccional. Los demás son factores que sí contribuyen a este factor, pero todos en un mayor o nivel grado, ¿sí? Por lo tanto, no es cuestión de decir es o no es, sino que habría que evaluar en qué grado, en qué medida estos ordenamientos, perdón, estos presupuestos o condiciones se dan dentro de un estado en concreto. Y esto podríamos, a partir de esto, evaluar el caso peruano para llegar a una conclusión si efectivamente cuál es el grado o nivel de constitucionalización que tiene el ordenamiento peruano a partir de estos presupuestos. ¿Sí? Entonces, una vez evaluado estas condiciones, mm, bueno, tengo un par de minutos, queremos ya plantear lo siguiente. Eh, Esta constitucionalización requiere o exige un presupuesto o un prerequisito, porque todo esto que acabamos de hablar solo se puede dar en sistemas democráticos. No es posible, esto no se puede dar pues en otro tipo de regímenes políticos. ¿Sí? Se requiere previamente para que funcione todo esto sistemas políticos democráticos.
y ello es la clave fundamental para poder fortalecer o debilitar este proceso, ¿sí? Sin la presencia de este proceso de democratización o de asumir como sistema político un sistema democrático, este proceso va a ser inviable. Por lo tanto, habría que apostar primero por dar estas bases y luego pues trabajar todos estos aspectos. Y hay un problema fundamental que va a acarrear o afecta este proceso de constitucionalización. Hoy día, o en la actualidad, no solo hablamos de un proceso de constitucionalización. Lo ideal hubiese sido seguir hablando para fortalecer este proceso de constitucionalización. Pero en tiempos de crisis de la Constitución, en tiempos difíciles para la Constitución, lo que estamos hablando hoy día, en vez de hablar de este tema de fortalecimiento del proceso de constitucionalización, estamos hablando de un proceso de desconstitucionalización del derecho. Y ese es el principal riesgo y peligro con el cual hoy día nos enfrentamos. El tema del proceso de desconstitucionalización del derecho. ¿En qué consiste este proceso? Este proceso de desconstitucionalización implica, en principio se trata de un proceso que está bloqueando, está paralizando todo este proceso de constitucionalización que hemos comentado. Estaba evitando que la Constitución adquiera este carácter normativo, eh, no está permitiendo el uso de estos mecanismos de control, por ejemplo, que tiene la Constitución, con la finalidad, pues, de desmontar este valor normativo que tiene la Constitución. Es decir, convertirlo básicamente en un documento declarativo. Desactiva por completo estos mecanismos de control. Y eso pasa por establecer, pues, todo un discurso antiderechos, anti la Constitución, con la única idea de establecer, pues, que todos estos mecanismos que contempla la Constitución para poder proteger los derechos fundamentales, para proteger las competencias, vale, toda la competencia que la Constitución establece a los órganos del Estado o los derechos que se le reconoce a las personas, solo tiene sentido en la medida que se respeten, pues, este principio de supremacía constitucional. Por eso que este proceso tiende a desnaturalizar todo este proceso de de constitucionalización del derecho, de ahí que su nombre sea contrario, pues, a lo que nosotros estamos hablando. Finalmente, ya que estoy dentro de la hora que me han cedido, eh, recomendarles algunos textos sobre estos temas que hemos discutido, que hemos conversado, que les he planteado. He querido plantearles básicamente algunas ideas. Por el tiempo, entenderán que cada uno de estos temas es posible desarrollarlos y gustoso si si se requiere mi participación, encantado de poder contribuir ya de forma más detenida con cada uno de esos aspectos. Hay un texto ahí que les recomiendo que lo puedan leer para entender esta nueva concepción del derecho, que es el texto de Atienza y Juan Ruiz Manero, profesores ambos de la Universidad de Alicante de España. Es un libro una teoría pospositivista para el derecho. Para poder entender estos cambios del Estado legal al Estado constitucional, este librito de Gustavo Zabrabelski, Derecho Dúctil, es clave. Ahí tienen ese librito que es de libre disponibilidad. Tienen otro texto para entender los cambios en el Estado constitucional, en el derecho, dentro del Estado constitucional. Este librito de razonamiento jurídico y Estado constitucional de Roger Rodríguez Santander. Un libro de uno de los defensores del pospositivismo, que es Josep Aguiló,
la defensa del Estado constitucional, ¿sí? Y este librito que habla de todo este proceso de constitucionalización, en el caso peruano de César Landa, La Constitución del Derecho, es un librito de suma importancia. Pero como creo que la mayoría aquí son estudiantes universitarios, yo les recomiendo este librito de Rocío Villanueva, es un librito editado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, de aspectos básicos para entender el derecho del Estado constitucional, que tiene que ver, aborda todos los temas que también les he señalado, pero es un librito sumamente interesante. Con ello, les agradezco por su atención y ya no escuchar algún comentario o alguna pregunta para poder absolverla. Gracias, doctor Robles. Ha sido una brillante exposición, muy didáctica. Se ha hecho entender bastante lo que es el proceso de constitucionalización del derecho. Efectivamente, tenemos preguntas que están en la parte inferior. No sé si usted misma la seleccione y las lee. A ver, ahorita entro al chat. Ay, ay, ay. Preguntas y respuestas. Mm, sí. En el chat no tengo preguntas, no lo puedo visualizar. Sí, está donde dice preguntas y respuestas. Hay 22 preguntas que están señaladas en la parte inferior del Zoom. Donde está la flecha verde, a a las siguientes de preguntas y respuestas. Mm, ¿Lo ve? no me permite. Bueno, por caso de repente yo le hago A la... ver, usted por favor, si Claro que sí. me ayuda, por favor, para... Muy bien, claro que sí. Bueno, la primera intervención viene de Colombia y agradece por la conferencia. La segunda dice, buenos días, desde el punto de vista constitucional, ¿la unión de hecho como institución familiar tiene la misma protección que el matrimonio? Ah, ya. Bueno, en el caso peruano son dos instituciones distintas. La Constitución del 99 reconoce la unión de hecho en el artículo 5 y el matrimonio en el artículo 4. Consecuentemente, son dos instituciones distintas que tienen por finalidad, uno, proteger a la familia, el matrimonio, al menor, que le da una protección especial, y en el caso de la unión de hecho, lo que garantiza es, pues, cumplido determinados requisitos, se pueda garantizar, pues, esta unión de dos personas libre de impedimento para poder contraer. Consecuentemente, en el caso peruano son dos figuras distintas y tienen dos regulaciones distintas que otros ordenamientos. Bien, siguiente dice, dado que el derecho es eminentemente antropocéntrico, en los últimos tiempos va surgiendo relevancia los intereses de los animales en base a su sensibilidad en las sociedades. ¿Cree usted que ese sea un nuevo paradigma como para incorporar la protección de los animales en el derecho constitucional, específicamente incorporarlos en el texto constitucional? Totalmente de acuerdo con esa pregunta, interesante porque ese es un tema de actualidad. El tema está que no podemos entender esta nueva tendencia de reconocer el derecho a la naturaleza, el derecho a los animales, dentro de esta concepción occidental que tenemos del derecho, ¿sí? Si bien es cierto, el caso de la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, ha reconocido ya el derecho al medio ambiente. Nosotros también en el tribunal ya hemos reconocido a nivel de jurisprudencial, pero en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, ya lo han reconocido a nivel de textos constitucionales. Pero esto pasa cambia, tiene que cambiar la concepción del derecho. Efectivamente, basados en una concepción eminentemente antropocéntrica, donde el sujeto de derecho solo es la persona humana, no cabe, ¿no es cierto? No cabe reconocer derechos a los objetos. Pero en el sistema del pluralismo jurídico, en la concepción andina del derecho,
sí tiene sentido hablar de reconocer estos derechos a la tierra, al agua, a a los animales, ¿no? Tiene un sentido. Por ello es clave entender el cambio de concepción que se tiene que utilizar para poder reconocer estos derechos, porque a todas luces el primer cuestionamiento es si le damos titularidad a la tierra, le damos titularidad a río, a un animal, cómo ejerce ese derecho? Lógicamente es pensado desde nuestra concepción, pero en la concepción del pluralismo jurídico, eso tiene sentido, es que el binomio hombre-comunidad, hombre-naturaleza funciona. Y la forma de la titularidad es muy similar a lo que nosotros podríamos llamar como derechos difusos, donde la titularidad lo tiene la colectividad. Pero ese es un tema discutible todavía. Hay ordenamientos que no están aceptando, pero también hay ordenamientos en el caso latinoamericano, Ecuador, Bolivia, ya han empezado por reconocer esos derechos. Bien, pasamos a la siguiente. Dice, ¿no le parece que el Perú es el mejor ejemplo que la constitucionalización del derecho es un ejercicio vacío? Cuando las Mm, personas que lo aplican, Ejecutivo, Congreso y los propios órganos constitucionales autónomos, no respetan el Estado de Derecho. Lo que les decía, el proceso de constitucionalización no es es un proceso que no se aplica como la regla todo o nada. Eso no es, sino tiene intensidades, ¿sí? Tiene grados. A ver, podemos evaluar formalmente alguno de ellos. ¿Existe el mecanismo de reforma constitucional? Sí, el artículo 206. ¿Tiene un organismo jurisdiccional de protección? Sí, Poder Judicial, Tribunal Constitucional. ¿Tiene los otros elementos? Sí, en mayor o menor grado. Pero concuerdo con lo que está señalando, y eso es la última parte que señalaba. Son los propios actores, es el propio Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, intérprete supremo de la Constitución, quien está generando este proceso de desconstitucionalización. Y no solo el tribunal, lo hace el legislativo, lo hace el ejecutivo. Y cuando sucede eso, estamos frente a este proceso de desconstitucionalización. A ver, eh, el tema de la pena de muerte, por ejemplo. Claro, es una postura que está asumiendo el gobierno, pero es una forma de atacar, desconocer contenidos constitucionales, desconocer jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Y en ese sentido, son los propios actores, el propio legislativo. Cuando establece responsabilidad penal a los menores, a los adolescentes de 16 y 17 años, ¿qué está estableciendo? Desconocer contenidos constitucionales, desconocer tratados en materia de derechos humanos. Cuando el propio Tribunal Constitucional establece eh, que toda reforma constitucional de referéndum tiene que pasar por el Congreso, lo que está haciendo es desconocer el propio mandato del constituyente. Entonces, ese es el fenómeno que hoy día vivimos, ¿no? Por eso, pues, pero eso no nos puede llevar a establecer que estamos frente a un proceso vacío, porque eso implicaría desconocer que exista reforma constitucional, que exista pues organismos jurisdiccionales, que exista aplicación de las normas constitucionales, que exista una interpretación pro homine pro libertatis, que en ese sentido yo considero que sí existe y eso está permitiendo más bien luchar contra este fenómeno de desconstitucionalización. Correcto, doctor. La siguiente dice, considerando que estamos en un Estado constitucional, ¿qué opina que se proponga un Senado funcional para el Perú, en vez del creado por la Ley 31988 de un Senado común? Eh, es que el problema del sistema político mm, no es, el problema en el Perú no es que seamos bicameral o unicameral, es un problema de forma. Por lo menos esta es la postura que yo tengo, ¿no? Eh, la idea, si bien es cierto, existe ya diseñado un modelo de Senado,
Eh, el tema pasa por cómo se elige o se elige básicamente a estas personas que van a formar parte del Senado que se constituye pues en Cámara Revisora, ¿no? Se supone que deben estar ahí las personas más ilustradas para poder pues evaluar este fenómeno de los vicios que se pueden conocer en el Parlamento. Pero el tema no pasa tanto por la configuración de que sea unicameral o bicameral, ¿no? O que tengamos un Senado de esa naturaleza como lo prescribe la ley. El tema pasa en un sistema democrático por saber elegir de forma más responsable a estas personas que hoy día pues, están en el Parlamento. La misma crítica o cuestionamiento se va a hacer a los jueces del Poder Judicial. Y eso sucede porque eh, la situación por la cual pasan todos estos órganos son situaciones de crisis, ¿no? Vivimos, pues, un tema preocupante que los principales órganos estén en crisis, el Poder Judicial, el Ministerio Público, en realidad todos. Y esto porque no están cumpliendo, pues, la función para el cual han sido elegidos, ¿no? Entonces, el tema va más allá, que creo que de la mera formalidad que se pueda dar. Bien, dice, excelente ponencia, felicitaciones. Mi pregunta es, teniendo en cuenta la constitucionalización del derecho de manera general, ¿se podrían analizar procesos de constitucionalización en temas más específicos, como por ejemplo la constitucionalización del derecho al acceso a los servicios públicos de calidad? Sí, efectivamente. ¿Qué implica el proceso de constitucionalización? El proceso de constitucionalización implica que la Constitución se convierte, tiene un carácter invasivo. ¿Dónde? Lo que hace es que invada la Constitución a todas las esferas del derecho, el derecho civil, penal, laboral, administrativo, y tiene que ver con lo que se está planteando en el acceso a los servicios públicos. Eh, Tiene que ver con que la Constitución invada dentro de la elaboración de la norma, de la jurisprudencia. Es decir, ese término de carácter invasivo lo utiliza Guastini, ¿no? La Constitución se convierte en una norma invasiva. Por eso hoy día lo que hablamos ya no hablamos de un derecho penal, hablamos de un derecho penal constitucionalizado, de un derecho civil constitucionalizado, laboral constitucionalizado. Y lo mismo va a suceder en un caso en concreto del acceso de los servicios públicos desde la perspectiva constitucional. Es decir, el acceso a estos servicios en condiciones de calidad, ¿no? Y eso es parte de este proceso de constitucionalización. Siguiente, dice, ¿por qué considera que las corrientes filosóficas del derecho podrían ser útiles para entender el derecho que vivimos en el Perú de hoy? ¿No le parece que sería más útil aplicar el sentido común, el bienestar general? ¿No le parece que la filosofía del derecho y sus teorías y reglas abstractas no podrían aplicarse a una sociedad como la peruana? Eh, Claro, es que todo responde, esa forma de entender el derecho por el sentido común, por la conveniencia, los pactos, los tratos sociales, responde también a una forma de entender el derecho. Esa forma de hacer derecho es pues derecho consuetudinario, ¿no? Pero nosotros nos basamos en un sistema del civil law, tenemos ese origen del civil law, del derecho germano-románico, que es un derecho escrito, que es un derecho que tiene este carácter autoritativo, que nace de una autoridad, pero a eso hoy día se agrega el carácter pues axiológico y de criterio de corrección. Por lo tanto, no es que las concepciones filosóficas no tengan sentido, es que ello tiene que aterrizar. Ello Si bien es cierto, la Constitución puede asumir una concepción, y eso es, la Constitución es un conjunto de disposiciones abiertas, indeterminadas. Hay que darle sentido, hay que interpretarlas. Por eso constituyen pautas interpretativas. Eh, la Constitución por sí sola, per se, no solo es eso. Constituye el fundamento de la norma, de la decisión.
pero las concepciones están ahí, se tienen que utilizar. El ejemplo más típico es, pues, en el positivismo, la posición del juez. El juez es un juez formal, formalista, responde a la ley. La ley, cuando se trata de derechos, solo tiene sentido en la medida, perdón, decía, en el positivismo, una norma constitucional que tiene o regula un derecho solo tiene sentido en la medida que se regule con la ley, mediante la ley. Si una ley no está contenida en la Constitución, perdón, si una ley, si un derecho no está contenido en una ley, esa norma constitucional no tiene sentido, es vaga, no se aplica. Y lo otro es que cuando solo trabajamos con la ley, corremos el riesgo, y esto históricamente ya está demostrado, de que se puedan cometer actos atroces como cometieron con el nazismo. El nazismo actuó en el marco de la ley, pero hemos dicho que el pospositivismo lo que te exige es no solo me respetes el procedimiento, sino que esa norma tiene que respetar los principios y valores que están encima de la ley, que son los valores constitucionales. Por eso la necesidad de poder acudir a la Constitución para poder dar fundamento a una decisión, a una norma, cualquier acto que se pueda realizar, ¿no? Siguiente dice, ¿no le parece que cuando Ricardo Guastini escribió su obra y sus teorías, junto a los otros autores que cita, obviamente no pensaron que podría aplicarse a un país con una situación concreta y objetiva como el Perú? Claro, lógicamente, ¿no? Como les he señalado, ese estudio y el título de su obra dice, ¿no? Constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano. De ahí que cada ordenamiento tiene que evaluar sus condiciones para evaluar si se da. Claro, como teorías te constituyen parámetros, sino que eso hay que aplicarlo a las realidades, ¿no? Hay que hacer estudios para poder determinar si en el caso peruano es un ordenamiento. No es que esa teoría se aplique de manera directa. Al hacer el estudio se puede llegar a determinar que esas condiciones no son válidas para el ordenamiento, ¿no? Pero en toda democracia constitucional lo que se hace es eso, respetar el principio de supremacía constitucional, respetar los derechos fundamentales, garantizar la plena vigencia de estos, hacer una interpretación para proteger esos derechos, hay que hacer una protección lo más amplia posible a fin de garantizar ese derecho. Esos son aspectos básicos que comparten todas las sociedades o todos los estados democráticos. La siguiente dice, ¿solo las democracias tienen constitucionalizados sus derechos? No. Y eso nos conlleva a decir lo siguiente. ¿A qué se denomina Estado constitucional? Estado constitucional no es un Estado que tiene constitución, porque bajo esa lógica, los estados que no son democráticos, los estados autoritarios, también serían estados constitucionales. Por eso les digo, Estado constitucional no solo implica tener una constitución, sino implica más allá de ese aspecto. El Estado constitucional pasa porque esa constitución sea vivida, porque esa constitución sea respetada. En suma, tener un sentimiento constitucional de apego a ese texto constitucional, ¿no? Por eso les decía, eso solo es posible en sistemas democráticos donde hay un ejercicio pleno de libertades, ¿no? La siguiente dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un Estado constitucional de derecho y un Estado social democrático de derecho? No. A ver, dentro de la evolución del Estado, el Estado ha pasado, Elías Díaz es el que hace este estudio, por el Estado legal de derecho, siglo XIX, finales del XVIII, siglo XIX, siglo XX, Estado social de derecho, y mediados del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, Estado democrático. Por lo tanto, el Estado contemporáneo o el Estado constitucional que hoy día nosotros nos desenvolvemos es un Estado social democrático de derecho, ¿no? Es la forma como hoy día lo expresamos a este Estado. Doctor, la siguiente dice, ¿es posible afirmar que este Congreso que ha cambiado o modificado más de 45 artículos de la Constitución, hay un proceso de desconstitucionalidad? Sí, totalmente.
porque muchas de estas decisiones, pues, son decisiones que afectan los propios contenidos, ¿no? Esta ley aprobada para otorgar responsabilidad penal a los adolescentes es una ley inconstitucional. Desconocer el contenido de la Constitución, los alcances de la Constitución, es parte de este proceso de desconstitucionalización, porque desconocen que en el Estado legal, el Parlamento, como se consideraba soberano, no tenía límites a los contenidos materiales de la Constitución, porque era declarativa. Hoy día no. Una norma tiene que ser compatible con estos principios y valores. Por lo tanto, lamentablemente, pues este Parlamento que tenemos no es un Parlamento que está actuando a favor del proceso de constitucionalización, sino está jugando a favor de la desconstitucionalización, ¿no? Y esto sucede cuando órganos como el Parlamento, pues tienen una deslegitimación, tienen un descrédito social amplio, donde las normas no son normas deliberadas, o sea, no se ejerce una deliberación para poder aprobar una norma. Muchas veces las normas se aprueban pues entre gallos y medianoches y nos damos cuenta ya que ya tenemos una nueva ley que está reformando la Constitución. En ese sentido, sí considero que también comparte esa idea de que está jugando a favor de la desconstitucionalización del derecho. Así es, doctor. Dice, ¿qué papel juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso? Es valioso. Su papel que juega la Corte Interamericana es de suma importancia porque hemos visto en los cambios del Estado legal al Estado constitucional es la incorporación de los tratados en materia de derechos humanos al bloque de constitucionalidad. Otro aspecto es considerar el control de convencionalidad. Y eso implica que, agotada la instancia interna, tal como lo señala nuestra Constitución, el 205, la persona puede acudir a un órgano supranacional para velar por la garantía de sus derechos. Consecuentemente, son mecanismos de control que existen, ¿no? Entonces, el papel de la Corte Interamericana para poder proteger los derechos fundamentales tiene esa labor en su función jurisdiccional, ¿no? Doctor, dos últimas preguntas, por favor. Dice, sobre la rigidez constitucional, ¿usted cree que para las modificaciones de la Constitución debería ser una mayoría especial y no como la actual que se viene modificando por el solo poder del voto? No, exige. El artículo, el 206 exige ese procedimiento agravado. Cuando se hace la reforma constitucional por dos legislaturas ordinarias, se exige mayoría calificada, no es mayoría simple. Y cuando se hace bajo el procedimiento de legislatura ordinaria más referéndum, el, el procedimiento agravado está en el referéndum. Entonces, sí contempla ese mecanismo agravado o calificado para poder hacer esta reforma. Bueno, el siguiente dice, ¿cuál sería el núcleo duro de la constitucionalización del derecho y también de la desconstitucionalización? Claro, el núcleo duro en una constitución es la parte dogmática, los derechos fundamentales. Esa es la parte dura, el núcleo duro que tiene un texto constitucional. Por eso, pues, que los derechos fundamentales adquieren una centralidad o una fundamentalidad básica en los estados constitucionales. Y en el caso de la desconstitucionalización es la desvalorización de estos contenidos, ¿no? Entonces, son dos procesos que están en pugna, pero la única forma de poder fortalecer nuestro sistema democrático, el Estado constitucional, es apostar por este proceso de constitucionalización. Para terminar, un comentario de los participantes que dice, doctor, con usted he aprendido más sobre la constitucionalidad y con mi profesor de Instituciones Generales del Derecho. Bien, entonces con esta creo que refleja eh, el sentir de todos los que hemos asistido a esta conferencia. Doctor, le agradecemos mucho por haber participado y a los participantes también por ser siempre oyentes en este tipo
de eventos académicos que como centro de estudios dirigimos pues a la comunidad universitaria en general. Muchas gracias nuevamente y como usted dice, de repente podamos contar nuevamente con sus conocimientos en una próxima oportunidad para complementar este tema tan interesante. No, gracias a ustedes, gracias al Centro de Estudios y encantado de poder colaborar eh, con ustedes, colaborar pues con disertar estos temas que son sumamente valiosos, importantes para poder ir adquiriendo pues mayor conciencia de estos procesos. Un saludo especial también a la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo de Huaraz, Ancash. Nos Muchísimas despedimos gracias. entonces. Hasta Muy luego, bien. doctor. Hasta Hasta luego. luego.